Hay datos que se nos muestran en los textos apócrifos sobre la vida de Jesús que nos dan pistas sobre su verdadera naturaleza híbrida, mitad humano, mitad alienígena, cómo estos seres fueron preparando la venida de este avatar al planeta Tierra. Por ejemplo, su madre, María, no era del todo humana tampoco, ya que como nos explican en los textos tanto apócrifos como los reflejados en la Biblia, su madre, Ana, era estéril y su padre, Joaquín, muy mayor para poder tener hijos. Se explica que en aquella época era una deshonra no tener hijos. En los textos se explica lo siguiente: y se burlaban de él porque no tenía hijos. Entonces Joaquín, desesperado, se retiró 40 días al desierto a orar y ayunar. Después se le apareció un ángel y le dijo: Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. Por todo lo cual, baja ya de estas montañas y corre al lado de tu mujer. La encontrarás embarazada, pues Dios se ha dignado suscitar en ella un germen de vida. Al mismo tiempo, nos explican que un ángel del Señor se le apareció a su mujer Ana y le dijo lo siguiente: no tengas miedo, Ana, ni creas que es un fantasma lo que tienes a tu vista. Soy un ángel que presentó vuestras oraciones y limosnas ante el acatamiento de Dios. Ahora acabo de ser enviado a vosotros para anunciaros el nacimiento de una hija cuyo nombre será María, y que ha de ser bendita entre todas las mujeres. Desde el momento mismo de nacer rebosará en ella la gracia del Señor, y permanecerá en la casa paterna los 3 primeros años hasta que termine su lactancia. Después vivirá consagrada al servicio de Dios y no abandonará el templo hasta que llegue el tiempo de la discreción. Allí permanecerá sirviendo a Dios con ayunos y oraciones de noche y de día, y absteniéndose de toda cosa impura. Jamás conocerá varón, sino que ella sola, sin previo ejemplo y libre de toda mancha, corrupción o unión con hombre alguno, dará a luz, siendo virgen, al Hijo, y siendo esclava al Señor, que con su gracia, su nombre y su obra es Salvador de todo el mundo. Aquí podemos ver cómo esas entidades hacen que quede embarazada Ana, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Mediante inseminación artificial? Al igual que harían años después con María. Después explican en los textos apócrifos que María fue criada en el templo por los ángeles, quienes le daban incluso de comer y la instruían en todas las materias. Y dicen lo siguiente: y María era la admiración de todo el pueblo, pues teniendo tan solo 3 años, andaba con un paso tan firme, hablaba con una perfección tal y se entregaba con tanto fervor a las alabanzas divinas que nadie la tendría por una niña, sino más bien por una persona mayor. Era además tan asidua en la oración como si tuviera ya 30 años. Su faz era resplandeciente cual nieve, de manera que con dificultad se le podía poner en ella la mirada. Se entregaba con asiduidad a las labores de la lana, y es de notar que lo que mujeres mayores no fueron capaces de ejecutar, ésta lo realizaba en su edad más tierna. Esta era la norma de vida que se había impuesto desde la madrugada hasta la hora de tercia, hacía oración desde tercia hasta nona, se ocupaba en sus labores, desde nona en adelante consumía todo el tiempo en oración hasta que se dejaba ver el ángel del Señor, de cuyas manos recibía el alimento, y así iba adelantando más y más en las vías de la oración. Finalmente era tan dócil a las instrucciones que recibía en compañía de las vírgenes más antiguas que no había ninguna más pronta que ella para las vigilias, ninguna más erudita en la ciencia divina, ninguna más humilde en su sencillez, ninguna interpretaba con más donosura la salmodia, ninguna era más gentil en su caridad, ni más pura en su castidad, ni finalmente más perfecta en su virtud, pues ella era siempre constante, firme e inalterable, y cada día iba adelantando más. Cada día usaba exclusivamente para su refección, sustento, el alimento que le venía por manos del ángel, repartiendo entre los pobres el que le daban los pontífices. Frecuentemente se veía hablar con ella a los ángeles, quienes la obsequiaban con cariño de íntimos amigos, y si algún enfermo lograba tocarla, volvía inmediatamente curado a su casa. Más adelante explican que cuando María cumplió 14 años de edad y ya estaba preparada para ser fecundada por Dios, se eligió a un hombre para que la protegiera. De entre los hombres elegidos, escogieron a José, que en ese entonces estaba viudo y tenía 6 hijos. Además tenía 89
19 años de edad. Tanto María como José y aquellos personajes directa o indirectamente involucrados en la operación debían estar permanentemente vigilados. Quizás alguna de las naves de las cuales descendían a diario los ángeles que le entregaban a María los alimentos permanecía muy próxima al lugar de residencia de la joven, y desde dicha nave se procedía a un sistemático y exhaustivo chequeo de la Virgen. Pero ese control no terminaba a nivel físico o clínico de María. Es posible que su tecnología o la evolucionada mente de los tripulantes de los alienígenas les permitieran un conocimiento de los pensamientos y sentimientos de cada uno de los protagonistas de la operación. Solo así hubieran podido percatarse del gran error que estaba a punto de cometer José cuando se enteró de que María estaba embarazada. Evitaron el inminente repudio con un encuentro directo o cercano entre el prometido de María y alguno de los alienígenas. Todos más o menos conocemos lo que narran los evangelios canónicos sobre el nacimiento de Jesús, pero ¿qué dicen los apócrifos? ¿Fue el nacimiento de Jesús de Nazaret, como siempre hemos creído? Veamos lo que dice el protoevangelio de Santiago. Y vino una orden del emperador Augusto para que se hiciera el censo de todos los habitantes de Belén de Judá. Y se dijo José: desde luego que a mis hijos sí que los empadronaré, pero ¿qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el censo? ¿Como mi esposa? Me da vergüenza. ¿Como hija mía? Pero si ya saben todos los hijos de Israel que no lo es. Este es el día del Señor, que Él haga según su beneplácito. Y montándola en un asno partieron. Y al llegar a la mitad del camino dijo María a José: bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir a luz. Y le ayudó a apearse del asno, diciéndole: ¿dónde podría yo llevarte para resguardar tu pudor? Porque estamos al descampado. Y encontrando una cueva, la introdujo dentro, y habiendo dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar a una partera hebrea en la región de Belén. Y yo, José, me eché a andar, pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro, y cuando fijé mi vista en el firmamento, lo encontré estático, y los pájaros del cielo inmóviles, y al dirigir mi mirada hacia atrás, vi un recipiente en el suelo y unos trabajadores echados en actitud de comer, con sus manos en la vasija, pero los que simulaban masticar, en realidad no masticaban, y los que parecían estar en actitud de tomar la comida, tampoco la sacaban del plato, y finalmente los que parecían introducir los manjares en la boca no lo hacían, sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba. También había unas ovejas que iban siendo arreadas, pero no daban un paso, sino que estaban paradas, y el pastor levantó su diestra para bastonearlas con el cayado, pero quedó su mano tendida en el aire, y al dirigir mi vista hacia la corriente del río, vi como unos cabritillos ponían en ella sus hocicos, pero no bebían. En una palabra, todas las cosas eran en un momento apartadas de su curso normal. Y entonces una mujer que bajaba de la montaña me dijo: ¿dónde vas? A lo que respondí: ando buscando una partera hebrea. Ella replicó: ¿pero tú eres de Israel? Y respondí: sí. ¿Y quién es la que está dando a luz en la cueva? Es mi esposa, dije yo. A lo que ella repuso: ¿entonces no es tu mujer? Yo le contesté: es María, la que se crió en el templo del Señor, que aunque me cayó en suerte a mí por mujer, no lo es, sino que ha concebido por virtud del Espíritu Santo. Y le interrogó la partera: ¿es esto verdad? José respondió: ven y verás. Entonces la partera se puso en camino con él. Al llegar al lugar de la gruta se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. Y exclamó la partera: mi alma ha sido engrandecida hoy, porque han visto mis ojos cosas increíbles, pues ha nacido la salvación para Israel. De repente la nube empezó a retirarse de la gruta, y brilló dentro una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un momento comenzó a disminuir, hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre, María. La partera entonces dio un grito diciendo: grande es para mí el día de hoy, ya que he podido ver con mis propios ojos un nuevo milagro. Al salir la partera de la gruta vino a su encuentro Salomé, y ella exclamó: Salomé, tengo que contarte una maravilla nunca vista, y es que una virgen ha dado a luz, cosa que, como sabes, no sufre la naturaleza humana. Pero Salomé repuso: por vida del Señor mi Dios, que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza. Y habiendo entrado la partera le dijo a María:
disponte, porque hay entre nosotras un gran altercado con relación a ti. Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, mas de repente lanzó un grito diciendo: ¡ay de mí! Mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa. Por tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada. Y dobló sus rodillas ante el Señor diciendo: oh Dios de nuestros padres, acuérdate de mí, porque soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hagas de mí un escarmiento para los hijos de Israel. Devuélveme más bien a los pobres, pues tú sabes, Señor, que en tu nombre ejercía mis curas, recibiendo de ti mi salario. Y apareció un ángel del cielo diciéndole lo siguiente: Salomé, el Señor te ha escuchado, acerca tu mano al niño, tómalo, y habrá para ti alegría y gozo. Y se acercó Salomé y lo tomó diciendo: lo adoraré, porque ha nacido para ser el gran rey de Israel. Mas de repente se sintió curada y salió en paz de la cueva. Entonces se oyó una voz que decía: Salomé, no digas las maravillas que has visto hasta tanto que el niño esté en Jerusalén. Según se puede observar por lo que explican en esta parte del apócrifo, la gravedad y responsabilidad debían ser tales en aquellos momentos que una o varias naves tenían que estar muy cerca del lugar, incluso alguna habría aterrizado muy cerca de la cueva, y quizás una de las primeras medidas adoptadas por el equipo fue la paralización de cuanto existía junto a la gruta y en un amplio radio para proteger a Jesús. También es posible que esa paralización se debiera a la extrema proximidad de las naves. Esta paralización se puede observar en lo que dicen los textos apócrifos, cuando José se da cuenta de que todo a su alrededor está paralizado. Incluso hay un momento en el cual le cuesta correr. También cabe pensar que fue originado por los potentes campos electromagnéticos de dichas naves. Al aterrizar a tan corta distancia, todo lo que entró dentro de su radio de acción se vio afectado, y hombres, ovejas, pájaros, viento, etc. quedaron congelados, y entre ellos José, quien a pesar de no poder avanzar, se daba cuenta de todo. Esto coincide con muchos casos de misteriosas paralizaciones experimentadas por decenas de testigos ovni en nuestros días. Pues bien, estos hechos relacionados con seres de fuera de este planeta y que rodeaban a Jesús se pueden ver una y otra vez en las descripciones que se nos dan en los escritos de aquella época. Nubes brillantes, seres que salen de esas nubes, etc. Pero lo hacen con el lenguaje y la comprensión de esos tiempos.